tardes a todas, a todos, y particularmente muy agradecido de que participen. Este es un primer encuentro, trataremos de que tengamos otros en oportunidades posteriores, pero el motivo de que nos reúne aquí fundamentalmente es poner en debate, en intercambio, algunos aspectos que tienen que ver con el Centro de Telemedicina, particularmente el de la Universidad de 3 de Febrero, pero por supuesto que el planteo es habilitar un debate que pueda dar alguna continuidad al análisis de la relación que existe entre el proceso de trabajo y la práctica formativa que se está desarrollando ya desde hace un año en muchos centros de telemedicina de las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires y de otras partes de la Argentina también. Para quienes no conocen, el Centro de Telemedicina es un ámbito dentro de la universidad que fue organizado luego de un proceso de acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a partir del mes de julio. Por lo tanto, dentro de poco vamos a tener un año de trabajo, con el propósito de comenzar a desarrollar la práctica del seguimiento de contactos estrechos al comienzo de la pandemia del COVID-19. Es un trabajo que convocó a voluntarios y que progresivamente se ha ido complejizando por la magnitud de las actividades y por el tipo de tareas que se van desarrollando, que además ha sido el seguimiento de personas con COVID, la convocatoria para el desarrollo de las prácticas de vacunación, el seguimiento de viajeros, el soporte que se genera particularmente para situaciones que demandan intervenciones de carácter social, en salud mental. Bueno, esto realmente ha tomado un desarrollo y una práctica sumamente compleja y que cuenta particularmente con el trabajo de las y de los voluntarios estudiantes de la universidad y al mismo tiempo el acompañamiento de profesionales del Ministerio de Salud de la provincia, de docentes de la universidad. Y en ese sentido me parece una cuestión importante por la cual hemos convocado a Daniela Bruno, a Marcela Especos y a Alicia Fernández a plantearnos que más allá del trabajo por el cual originalmente fuimos convocados, nos plantea cuál es la continuidad y cuál es la situación actual de los centros de telemedicina. Cuando pensamos en invitarla a Daniela, fundamentalmente pensamos en cómo se está viendo un punto central que es el eje convocante del trabajo en los centros de telemedicina, que es la comunicación. Es una dimensión que tomamos esa decisión de abordarla, pero por supuesto que existen otras. Pero en el tema de la comunicación, en el proceso de la escucha y el tema vinculado con la construcción del discurso y la transmisión del discurso, nos parece importante también comenzar a pensar cuál es el rol que tiene la universidad, cuál es el espacio que esto se constituye como un vínculo para las carreras de salud y para las carreras que no son de salud también. Y por otra parte, cómo podemos pensar algunas modalidades, formas de ir construyendo un vínculo que acerque la necesidad de la universidad como nuevos modelos y dispositivos educativos junto con un ámbito de servicio como son el Ministerio de Salud y los servicios hospitalarios, la red del sistema de salud en su totalidad. Digo, esto es un desafío sumamente importante para pensarlo, y por otra parte, ¿desde dónde se está pensando la salud? ¿Cuál es el marco conceptual? Y en ese sentido, si habría que empezar a tener algún tipo de perspectiva que nos reubique en la mirada de trabajar el tema de la comunicación en la formación profesional en las carreras universitarias. Y por otra parte, bueno, tenemos a Alicia. Alicia es coordinadora, Alicia Fernández, coordinadora de la carrera de nutrición, y ya hay algunas carreras que comenzaron a tomar la experiencia de sus alumnos y a revisar algunos aspectos que tienen que ver con esto que estaba mencionando anteriormente. Y por otra parte también Marcela, que es una profesional del campo de la pedagogía, que está trabajando ya desde hace un año, más de un año,
con equipos de salud en hospitales, particularmente vinculados con el trabajo del acompañamiento a los equipos que desarrollan su práctica con pacientes, con familiares, en situaciones críticas, y también en una perspectiva que es el abordaje de la formación o de la educación permanente con los profesionales que ya están trabajando en el sistema de salud. Así que particularmente nos interesa abordar estos aspectos, y dejo la apertura para que podamos tomar algunos elementos que nos permitan posteriormente dar mayor solidez y fortaleza al trabajo de la relación entre la formación y el proceso de la experiencia en el campo de la formación, en las carreras de salud, y también, por supuesto, porque los que integran el trabajo del voluntariado dentro del centro de telemedicina, la mitad, o un porcentaje que se aproxima prácticamente a la mitad, son de las carreras en ciencias sociales y no del campo de la salud. Hay algunos aspectos que me gustaría entonces señalar para habilitar en primera instancia la palabra para que Daniela pueda comenzar, en segunda instancia Alicia, y finalmente Marcela, para dejar un espacio luego de intercambio. Así que, bueno, muchas gracias. Y también, por otra parte, no quería olvidarme, está el director del Departamento de Salud de la Universidad de 3 de Febrero, el doctor Carlos Torres, acompañando, porque finalmente el Departamento de Salud es donde está alojado el Centro de Telemedicina, y quien respalda y también quien ha formalizado el acuerdo y el convenio con el Ministerio para el desarrollo de esta actividad. Así que le voy a dar la palabra a Daniela para que comience y luego podamos dar continuidad con el resto de las compañeras. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, y gracias a la universidad por la invitación y por la iniciativa. Siempre es bienvenida a una mesa donde se problematiza la cuestión de la salud y donde se nos invita a dialogar con compañeros y compañeras de otras disciplinas. Para los comunicadores es algo muy, muy estimulante, así que muchísimas gracias por el espacio y por la posibilidad del diálogo. Bueno, como bien dijo Rodolfo, un poco hace algunos días cuando estábamos con las compañeras de la mesa y con Rodolfo pensando cuáles podían ser los aportes de cada una, definimos que, bueno, mi aporte tuviese que ver con contarles un poco cómo ha sido pensada y cómo se piensa hoy en general y hacia dónde vamos en lo que refiere a la incorporación de la comunicación como parte de la formación de los y las trabajadoras en el campo de la salud, así que sobre eso voy a trabajar. El campo de la comunicación en salud en general se constituye como un lugar de reflexión académica no hace tanto tiempo, digamos en el último cuarto del siglo pasado, después de los años 70, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en un contexto muy particular, que es en realidad a partir de los años 60, 70, en un contexto muy particular, que es un contexto de post-Segunda Guerra Mundial y de expansión de los programas de desarrollo internacional, muy preocupados por el control demográfico, por la educación sanitaria, por la planificación familiar. Y esto lo digo porque esto va a ser una marca de origen que va a pervivir, digamos, en los modelos hegemónicos de la comunicación al día de hoy. Después voy a volver sobre eso, pero lo quiero puntualizar porque es algo importante, el surgimiento de la incorporación de la comunicación en el campo de la salud en el contexto de la cooperación internacional para el desarrollo post-Segunda Guerra Mundial. La formalización académica, digamos, de la comunicación, sobre todo como área de estudio, como área de investigación, va a venir mucho después, recién, diríamos, allá por los años 80, y en realidad recién, en este milenio, van a empezar a aparecer las primeras propuestas de formación sistemática en el campo de la comunicación en la salud, ¿no? Las primeras propuestas de formación superior específicas son de este siglo. Y más concretamente hay un encuentro bastante conocido por los comunicadores y las comunicadoras que nos dedicamos a la comunicación en el campo del cambio social,
que es un encuentro que se hizo en Italia, el encuentro de Bellagio, que se hizo en el año 2002, donde algunas organizaciones supranacionales, sobre todo de cooperación al desarrollo, definieron algunas competencias de los y las comunicadoras en el campo de la comunicación para el cambio social, con mucha preocupación por la incidencia en el ámbito de la salud. Ese documento de Bellagio, digamos, del año 2002, va a ser retomado por muchas escuelas de formación, y va a influir muchísimo en el diseño de trayectos curriculares y de asignaturas específicas de comunicación, que en el ámbito de América Latina, como les digo, recién van a empezar a aparecer en este siglo. En el caso de Argentina, por lo menos en lo que respecta a mi conocimiento, el primer posgrado específico de comunicación en salud es del año 2012, y justamente es de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y yo actualmente estoy a cargo de la dirección de ese posgrado, pero el posgrado es del año 2012. Empezó siendo un posgrado presencial, hoy es un posgrado virtual de alcance regional, y esto lo comento como un detalle, empezó siendo un posgrado que estaba más pensado como un posgrado de periodismo científico o de periodismo de divulgación científica, y a medida que fue pasando el tiempo, y definitivamente en los últimos años, y por eso ahí me convocan a mí como directora, porque yo de periodismo científico poco y nada, le dimos como un énfasis más vinculado a el diseño de estrategias de comunicación, pensando como destinatarios a los equipos técnico-políticos de las políticas sanitarias. Es un enfoque bastante diferente, más de gestión de la comunicación en el ámbito de las organizaciones de la salud, incluidas las organizaciones del Estado. Entonces, esa tendencia y esa formalización de la enseñanza de la comunicación, de todas formas, aunque se fue sosteniendo, nunca fue unívoca, ¿no? Y ahí yo les diría que hay tres cuestiones que se cruzan y que van a determinar las formas en que la comunicación es incorporada en la formación de los y las trabajadoras de la comunicación, de las trabajadoras y trabajadoras de la salud. Por un lado, unos modelos de comunicación, no hay un único modelo de comunicación, y tampoco es que un modelo sucede al otro, ¿no? Digamos, todos los modelos de comunicación en realidad terminan conviviendo, y en realidad lo que uno tiene es una coexistencia de modelos de comunicación. Pero digo, ese es un factor, los modelos de comunicación. El segundo me parece que tiene que ver con una concepción sobre los modelos de atención y de cuidado, que si bien obviamente no son modelos de comunicación, siempre van a tener supuestos respecto de cómo debe darse la comunicación o los procesos de interacción en la atención, ¿no? Entonces, digo, ahí, digamos, también hay un factor muy determinante. Y un tercer factor que me parece importante, y seguramente sobre eso va a trabajar también Marcela, y yo a eso no me voy a referir porque además toco de oído, tiene que ver con las tendencias en lo que refiere a la educación y al trabajo, ¿no? En salud, ¿no? Digamos, entonces, en esas tres coordenadas, digamos, es como, yo diría que es lo determinante de cómo se ha ido modificando. Entonces, hablemos un poco de los modelos de comunicación que subyacen a la formación en el ámbito de la salud, y que me parece que es lo que puedo yo aportar acá. Y ahí me parece interesante traer a un médico, doctor en salud colectiva de Brasil, que digamos, yo aprecio mucho la lectura, que es Emerson Meri, seguramente todos ustedes lo conocen, y veo sonrisas, es decir, que además les parece interesante. Y a mí hay algo que me gusta mucho, que es esta afirmación de que la salud se produce en acto, ¿no? Y que solo existe durante su misma producción para las personas que intervienen en ese acto, es decir, para
los usuarios, usuarias, y para los equipos o los trabajadores y trabajadoras. Y él va a decir que los trabajadores y las trabajadoras tienen un maletín, y que ese maletín tiene 3 tecnologías. Yo lo voy a decir así de manera simplificada y probablemente brutal, pero bueno, tenemos poco tiempo, y en realidad no es el eje de mi... Quiero tomar algo de lo que dice Mary que me parece interesante. Él dice que hay 3 tecnologías, unas son las tecnologías duras, que podrían tener que ver con los equipamientos, los medicamentos, las blandas duras, que podrían tener que ver con la clínica y la epidemiología, y unas blandas, que son aquellas que son las tecnologías más relacionales, ¿no? Las que le permiten, digamos, a los y las trabajadoras escuchar, comunicarse, comprender, establecer vínculos y, en definitiva, cuidar a las personas. Las blandas, dice Mary, son las que realmente le permiten a los y las trabajadoras actuar sobre la singularidad de los actos de salud, ¿no? Utilizando a las otras tecnologías como referencias. Entonces, hay algo acá que me llama la atención, y es cómo, a pesar de la importancia decisiva que, por lo menos para Mary, digamos, ¿no?, tienen las tecnologías blandas, dentro de las cuales yo no puedo dejar de inscribir a la comunicación. Para mí la comunicación es una tecnología blanda. Hoy la formación, incluida la formación en comunicación, pero digamos, entiendo que la formación en general, en el campo de la salud, de los y las trabajadoras, sigue influida por una lógica de educación, digamos, seguramente sobre eso va a hablar mejor Marcela, pero donde hay una idea como de educación entendida como la actualización de conocimientos técnicos, ¿no? Entonces, si eso yo lo aplico a la comunicación, sería algo así como te enseño lo último en comunicación, ¿no? Y entonces digo, hace algunos años lo último en comunicación era la relación médico-paciente, hoy es redes, ¿no? Entonces, los programas van variando en función de la coyuntura, ¿no? Entonces, obviamente la comunicación no es una excepción a esta tendencia, y cuando yo miro los programas de comunicación, ya sea como asignaturas o como trayectos, ya como carreras, digamos, en general esta marca pervive, ¿no? Y también lo termino de corroborar en el diálogo con los estudiantes de esta especialización que les decía que vengo coordinando, que miren, llamativamente la especialización, cuando se constituye en el año 2012, la mayor parte de la cohorte estaba integrada por comunicadores y comunicadoras, ¿no? Y eso fue cambiando con el tiempo. Hoy la mayor parte de la cohorte está integrada por personas que vienen de disciplinas biomédicas, es decir, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, odontólogos, odontólogas, ¿no? Entonces yo hablo con los estudiantes y confirmo una concepción dominante de la comunicación, pero también una búsqueda. ¿Cuál es esa concepción dominante de la comunicación? Y en algún punto, a pesar de que está ayornada, sigue teniendo algo de la marca de origen, de lo que yo les decía antes, ¿no? De ese origen muy marcado por los programas de cooperación al desarrollo en el contexto de posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la idea de la comunicación tenía mucho que ver con persuadir, por un lado, e instruir, ¿no? Persuadir e instruir a los usuarios, usuarias, de manera que estos tengan un desempeño esperado, ¿no? Un desempeño exitoso que generalmente está muy vinculado con la adopción de algún hábito o el abandono de algún hábito, ¿no? La adherencia a algún tratamiento, ¿no? Y con muy poca permeabilidad, digamos, para otro tipo de resultados. Es decir, hay ya una predefinición de ese resultado, es decir, hay una eficacia esperada, que no es un valor a construir entre el equipo y los usuarios y las usuarias. Ya está predeterminado, ¿no?
porque el resultado también está hablando, esa priorización del resultado y esa prefiguración del resultado también habla de un carácter asimétrico de esa relación y de una jerarquización de los saberes en esa relación, ¿no? Donde el saber biomédico sigue siendo el saber legítimo, y yo entiendo que eso sea así, pero lo que ocurre es que esta forma de concebir la comunicación es una macana. Es una macana porque justamente no enfatiza aquello que dice Mary de que las tecnologías blandas son las que me permiten, de alguna manera, captar la singularidad del acto, ¿no? Del acto vivo de la salud. Entonces, yo desecho ese aspecto o esa posibilidad que me da la comunicación de poder interpretar la singularidad de la situación de comunicación y simplemente entiendo a la comunicación como una tecnología de persuasión, de convencimiento, y no de escucha, no de ubicarme. Yo creo que en ese sentido la pandemia, y sobre todo la pandemia cuando no había vacuna, sobre todo en ese momento, y cuando la realidad de los barrios más vulnerables desbordó los conocimientos de la epidemiología, y puso en valor los conocimientos comunitarios del cuidado, realmente ahí nos hizo dar cuenta de que había que escuchar un poco más, ¿no? Entonces, eso como una nota al pie. Pero sigo fiel a Mary, ¿no? Yo creo que si hay un tránsito que hay que hacer en la enseñanza de la comunicación es ir desde esta idea de la comunicación como persuasión, como instrucción, como una persuasión y hay una instrucción que no distingue situaciones, que no distingue entornos, que no comprende la importancia de lo socio-relacional en el acto vivo de la salud, que no incorpora la trayectoria biográfica y profesional de las personas y su influencia decisiva en los resultados y en los procesos, que no incorpora tampoco las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras de la salud, que no incorpora las estructuras dinámicas las estructuras y las dinámicas institucionales, ¿no? La comunicación en el sentido de tecnología blanda, en el sentido que lo plantea Mary, me parece que es mucho más potente, ¿no? Y yo creo que la CETEC en algún punto, por algunas noticias, digamos, que leí y que me facilitó Rodolfo para que yo no estuviera tan poco situada, digamos, ¿no? Para situarme un poco y no hablar desde la nada, ¿no? Me parece que la CETEC en ese sentido viene haciendo un camino, ¿no? Porque, digamos, pasó de una situación de atención telefónica, de escucha, a empezar a complejizar su tarea, ¿no? Yo leía, ¿no?, algunas cuestiones que tenían que ver con la derivación de equipos de salud mental, violencia de género o basada en el género, ¿no? Y entonces digo, evidentemente hay algún tipo de reflexión, digamos, que está llevando a generar articulaciones y a tratar de reflexionar sobre ese acto, digamos, y a convertirlo en algún tipo de conocimiento que permee a la institucionalidad, ¿no? Y que vaya generando nuevas tramas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya cerrando, porque, digamos, tampoco quiero extenderme para después tener tiempo para el debate, me parece que, bueno, hay que ir siguiendo esa línea, ¿no? Esa trayectoria que yo creo que ya empezó a abrir la CETEC con este tipo de preocupaciones, y además otra cosa que es muy importante y que también forma parte de una tendencia crítica respecto de los planteos clásicos de la comunicación. La comunicación en salud siempre se pensó como una comunicación que siempre estuvo muy interesada por la comunicación de los equipos con los usuarios y usuarias de los servicios. En esa expectativa que yo les comentaba, con la que vienen los nuevos estudiantes de la especialización que yo tengo el desafío de coordinar, lo que yo vengo notando es que hace algunos años
los problemas, los desafíos con los que ellos venían tenían que ver con lo que pasaba con los usuarios y las usuarias. Hoy, cada vez más, los problemas que vienen a plantearnos estos profesionales y trabajadores y trabajadoras del campo de la salud tienen más que ver con los equipos. Es decir, ya los problemas no son con los usuarios y las usuarias que no adhieren a los tratamientos o que no entienden lo que tienen que hacer, ¿no? Que son desobedientes y que siguen haciendo como unos mosaicos muy raros al momento de decidir cómo cuidan su salud, ¿no? Y echan mano a saberes legítimos e ilegítimos y hacen unas mezclas muy raras, como dice Menéndez, ¿no? Sino que lo que empiezan a aparecer como preocupaciones y vienen a buscar respuestas en la comunicación tienen más que ver con los problemas de articulación de los equipos, con los problemas de derivación, ¿no? de articulación institucional, con la dificultad para el diálogo entre disciplinas, ¿no? Es decir, las disciplinas, por ejemplo, las trabajadoras y los trabajadores sociales y psicólogas que no encuentran forma de dialogar y tienen marcos muy, muy, muy distintos a los marcos de, por ejemplo, las obstétricas o los médicos clínicos o las médicas clínicas, es decir, están preocupados más por eso, ¿no? O por la vigilancia epidemiológica, por el uso de la información epidemiológica y cómo construir datos. Entonces digo, me parece que si seguimos el rastro a estas cuestiones, creo que ahí vamos a poder encontrar algunas ideas, ¿no? Así que bueno, paro acá para escuchar a mis compañeras, Alicia y Marcela, y después retomamos en la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela, y creo que bueno, hay cuestiones que me parecen sumamente importantes de lo tecnológico a la subjetividad, y creo que estos son aspectos con los cuales frecuentemente charlamos con las compañeras y los compañeros en las coordinadoras, particularmente en el Centro de Telemedicina. Así que, bueno, nada, paso la palabra para que continúe Alicia. Adelante, Alicia, gracias. Bueno, muchas gracias, Rodi. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer con estas compañeras. No voy a decir de mesa porque estamos en lo virtual, pero bueno, estas compañeras de trabajo en este momento. Desde que yo conozco a Rodi, él siempre nos ha invitado a participar de distintos proyectos, distintas instancias para repensar la tarea. Es decir, que siempre nos puso a trabajar. Eso hay que destacarlo. Yo pienso, en esta pequeña locución, voy a tratar de ceñirme a los tiempos pactados, en un primer momento hablar un poco de las carreras de salud. Yo lo voy a hacer en términos de nutrición, pero por ahí los que vienen desde otras carreras van a encontrar mucha sintonía. ¿Y por qué voy a hacer este resumen? Porque para poder entender cuáles son los emergentes que vamos a ir tomando como para problematizar, que a nosotros, digo a nosotros porque en realidad yo soy parte de un equipo de coordinación de la licenciatura en nutrición en UTREF, está Rodrigo Clecheo, que el coordinador general, digamos, y después otro equipo de Nutris que trabajamos desde los inicios. Es una carrera bastante nueva o bastante joven dentro de UTREF. Entonces, esta pequeña introducción tiene que ver con que cuando empezamos a trabajar en UTREF hace poco, hace 4 años y medio, ni siquiera tenemos una primer cohorte de graduados y graduadas, nos encontramos con un plan de estudios tradicional, de neto corte tradicional. Y nosotros, como equipo, viniendo de otras experiencias, de otras carreras de salud, que venían con una impronta de innovación, lo que intentamos es, dentro de esta estructura más tradicional, poder incidir y poder modificar y proponer una visión un poco más innovadora. Ha sido muy trabajoso, ha sido realmente, y sigue siendo, una tarea bastante ardua. Pero, ¿qué es lo que queremos modificar? Tiene que ver, y yo tomé la palabra de Marcela, la frase de Marcela, de una marca de origen, porque las marcas de origen son muy difíciles de transmutar, ¿no? Cuando yo lo escuché, lo linké con lo mío, dije sí, es marca de origen. Y que tiene que ver con todas las carreras de salud, porque la verdad que ninguna se aparta de esto, con un modelo de formación, desde lo académico y desde lo no académico también, ¿no?
pienso en terciarios o en otras opciones de formación, que es el modelo médico hegemónico. Un modelo que tiene como características, muchos y muchas de las que están acá saben de qué se trata, pero por ahí, de los que vienen desde otros espacios, tiene que ver con una mirada centrada en la enfermedad, en el órgano. Está centrada en el hacer de los profesionales, no tiene en cuenta el contexto del que provienen esos grupos o esas personas, ¿sí? No tiene nada que ver, no se toma en cuenta ni lo social, ni lo económico, ni lo biológico, ¿no? Solamente un órgano y esa enfermedad. Tiene una mirada profundamente patriarcal. Y tiene una mirada, que también lo tomo de lo que dijo, no me acuerdo cuál de mis dos compañeras, una mirada capitalista, ¿no? Porque lo político también entra dentro de la formación, y es interesante también ponerlo en valor en este momento. Entonces, ¿de qué manera nosotros intentamos innovar? Que no es un invento nuestro, ¿no? Sino que viene desde otros espacios también, y tratar de modificar esa mirada y centrarla en la persona o en los grupos, ¿sí? Por una parte, no centrarla en el hacer profesional. Sí tener en cuenta, y dentro de esa centralidad, tener en cuenta el contexto. ¿Cuál es el contexto del cual provienen esos grupos o provienen esas personas? El momento histórico, el contexto social, cultural, político, etc. Y después, bueno, obviamente trabajar desde el enfoque de derechos, la perspectiva de género, en una relación que hace el intento, porque la verdad que es muy difícil, hace el intento de horizontalizar este vínculo, ¿no? Del que hablaba también Daniela, este vínculo entre los equipos, los profesionales, y los usuarios y usuarias, o la población o los grupos, dando lugar a una mayor participación. Es muy difícil, es difícil para los equipos y también para las personas que vienen de alguna manera formateadas en que van a tener determinado rol dentro de los espacios de salud, ¿no? O sea que el problema, la verdad que va a llevar bastante tiempo poder encaminar, no digo solucionar, pero sí encaminar. Lo que nos ayudó dentro de esta lógica en la que UNTREF, ya que está acá nuestro director de departamento, la verdad que la UNTREF nos alojó dentro de esta mirada y dentro de esto que era disruptivo en relación a otras carreras. Tuvimos viento de cola. ¿Y por qué viento de cola? Porque hubo toda una renovación, un intento, en eso estamos, a partir de que la carrera se incluye junto con enfermería, con medicina, con obstetricia, con kinesio, dentro del artículo 43, que es el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, tiene que ver con unas carreras reguladas por el Estado, porque se supone que son carreras de riesgo. Nuestro accionar puede implicar un riesgo para la salud de las personas. En medio de este debate, de esta discusión, de detenciones entre privadas, nacionales, etc., cuando creíamos que podíamos ir empujando todos en el mismo sentido, llega la pandemia. La pandemia, ¿qué es lo que hizo? Nos aisló, nos virtualizó y nos individualizó, que son tres aspectos que están totalmente alejados de lo que nosotros proponíamos. La presencia en los territorios, el diálogo, la participación, y poder estar en contacto directo, y una mirada mucho más territorial. Pero bueno, dentro de todo esto, y pensando en la innovación, esto es como leer el diario del lunes, realmente, ¿no? Porque cuando Rodolfo llega, no voy a decir Rodolfo, vamos a decir Rodolfo, vamos a ser más serios, cuando Rodolfo llega con estos resultados, con estas propuestas, la verdad que estábamos en otra lógica dentro de la carrera, ¿sí? Cómo eran las clases, cómo tomábamos examen, ¿no? Cuando llega con toda esta apuesta y leemos los resultados y las encuestas, la verdad que encontramos muchas cuestiones que son muy interesantes para incluir. ¿Quería decir algo más? No, ya está. No, y otra cosa que tiene que ver, sí, con la innovación, que si nosotros queremos establecer cambios dentro de este perfil de formación, dentro de las carreras de salud en general, esos cambios se dan en el grado, no se dan en el posgrado. En el posgrado pueden profundizar, etcétera, etcétera. Pero el cambio real dentro de los haceres y de los saberes se hace desde el grado. No aprendiéndolo después, como nos pasó a muchos y muchas, que ya somos más grandecitos, con un alto costo subjetivo, ¿no? de esfuerzo por hacer esa mutación o ese cambio. De todo esto que plantea, de este trabajo que se plantea desde el CETEC,
hay algunas cuestiones que a mí me parece interesante puntualizarlas por un lado y después ver de qué manera eso que aparece como un emergente, nosotros podamos analizar si está o no presente dentro de esta innovación que pretendemos. O, si no está presente, de qué manera poder cristalizarlo o llevarlo a un plano mucho más deseable o mucho más posible. Una tiene que ver, que es algo que es un poco nuestro caballito de batalla, que tiene que ver en construir este vínculo con el otro. Y la verdad que la pandemia hace 20 meses que nos ha realmente pulverizado todas las posibilidades y todas las estrategias que nos habíamos dado de salidas al territorio de poder encontrarnos. Pero a través del CETEC, este vínculo, que a lo mejor está, que lo charlábamos hace unos días, dentro del ámbito del padecimiento, ¿no? No todos los vínculos que se construyen en salud tienen que ver exclusivamente con padecimientos. También hay procesos, hay saberes, ¿no? Hay otras cuestiones. Pero bueno, es interesante poder analizar este vínculo desde el padecimiento objetivo de una persona que recibe, ha sido vínculo estrecho, y de pronto le dicen, sos positivo de COVID. Eso es algo que te debe atravesar, sobre todo, como decía Daniela, en los momentos en que no había vacunas, debe atravesar a la persona de una manera muy singular. Y cuán difícil es acompañar esa situación. Pero también me imagino que en esta construcción y en estos vínculos y en estos padecimientos hay cuestiones que no son tan deleterias, pero que sí hacen a todo el contexto, que tiene que ver con el aislamiento, que tiene que ver con las pérdidas de trabajo o las pérdidas de las posibilidades para los que no tienen un trabajo registrado, ¿no? Los que hacen changas o los que tienen trabajos en negro. Cuán difícil de acompañar, ¿no? Desde la tarea de ustedes, y por eso me repregunto, ¿cuáles son los articuladores que tenemos dentro de la carrera para acompañar situaciones que son realmente muy complejas, ¿no? Me parece que en este momento, desde nuestra carrera, no lo tenemos. Esa era una. Otra que sí es muy específica nuestra, que es el hecho alimentario. Nosotros y acá veo algunas de nuestras estudiantes, desde las primeras asignaturas de la licenciatura trabajamos el hecho alimentario. El hecho alimentario como algo multidimensional, donde está, obviamente, la manera y la forma en que comemos, mediado por cuestiones culturales, políticas, económicas, de gustos y hábitos, de acceso, de modelos productivos. Miles de cuestiones ingresan ahí. Ahora, cuando algunas de las operadoras del CETEC se enfrenta con esta situación, sobre todo aquellas que trabajamos en los espacios de salud, quizás más en contacto con la importancia del alimento, realmente entendemos el hecho alimentario cuando la persona nos dice no tengo quien me traiga nada para comer, o nos dice que han perdido su fuente de trabajo y por lo tanto no tienen ingresos. Entonces, lo que yo pensaba que dentro de esta cuestión multidimensional del hecho alimentario, no hemos tomado en cuenta la pandemia. No hemos tomado en cuenta las catástrofes, pero no las catástrofes puntuales, sino las catástrofes que se están desarrollando y persisten en el tiempo. Entonces, me parece que dentro de esto también vamos a tener que incluir cómo se tramita el hecho alimentario con todo este combo, con todos sus componentes, durante una pandemia. Jamás lo tomamos en cuenta. A mí se me ocurrió, está claro, y a otros tampoco. Algo que sí me parece que es sumamente interesante, que también Daniela lo mencionó, es el tema de los equipos. Nuestros estudiantes de cualquier carrera no toman contacto con equipos en el trabajo diario y cotidiano hasta que no empiezan en un ámbito laboral. Quizás algunos pueden a través de una beca, a través de alguna ayudantía, etcétera, pero en general pueden en algún trayecto formativo práctico ver cómo trabaja un equipo. Con toda suerte se unen a un evento, pero estar trabajando con la lógica de equipo, con una mirada interdisciplinaria, la verdad que el grado todavía me parece que no sé si está en condiciones de ofrecerlo. Esa pregunta se la vamos a hacer a Carlos Torres. No es posible. Entonces, la experiencia que están teniendo de trabajo, no solamente hacia dentro de salud, dentro de esta interdisciplina, sino con otras disciplinas que no son habituales en nuestra interacción cotidiana,
me parece interesante no solo porque nos hacen repensar nuestros saberes, sino porque tienen que tomar decisiones con esos otros que vienen de otros espacios, ¿no? Esa toma de decisión no es cuánto impacta lo que el otro me dice, sino que realmente en ese momento tomar una decisión, ¿qué hago con esto? Desde distintos espacios, a mí me parece que es sumamente interesante. Hay una cuestión que también la tenemos que tomar en cuenta dentro de la formación, por lo menos dentro de la formación nuestra, que es la inmediatez, la emergencia. En nutrición no tenemos emergencias, alguna emergencia administrativa por falta de, alguna emergencia con un paciente, con una cuestión muy puntual, en general no. Y en realidad yo, la verdad que con esto me llené de preguntas. La pregunta es, ¿realmente no tenemos emergencias? ¿O las dejamos pasar y son otros espacios u otras áreas que toman esa emergencia, cuando nos correspondería a nosotros? Está bueno ponerlo en cuestión. Porque teóricamente no hay emergencias en nutrición. Emergencias de ahora, de decidir. Esto es, hay que resolverlo en este momento o en las próximas horas. Pareciera que no. Pareciera. No sé, después les cuento si lo podemos incluir. Después alguna cuestión que tiene que ver con la frustración. Yo no voy a hablar de la frustración porque no es mi área, lo desconozco, pero sí, dentro de este modelo médico hegemónico, y lo conversábamos con las compañeras, las frustraciones se transfieren. Es decir, no es mi accionar profesional que está errado, sino que no me entendieron, no escucharon, no tienen ganas, no hicieron, en el caso nuestro, la dieta, o no siguieron nuestra prescripción, nuestras indicaciones. Siempre el problema es del otro. Y eso me deja en un lugar bastante más cómodo, ¿no? Y libre de esta frustración. Y que me parece que en estos ámbitos esa frustración sí se tramita, habrá que ver cómo, pero que es interesante que los y las estudiantes puedan vivenciar, no para que queden frustrados, pero sino cómo se negocia y cómo se tramita, ¿sí? Sin echar culpas a otros. Hay algo que también a mí me parece interesante y que nosotros sí lo trabajamos, ¿no? Lo trabajamos en una materia que cerramos hace poco que tiene que ver con la incertidumbre. En salud estamos llenos de certezas, nos forman en la certeza. Es un cuadradito así, donde están todas las respuestas, y lo que no podemos incluir en ese cuadradito lleno de respuestas, obviamente lo dejamos de lado. Lo diferente, la alteridad, lo distinto, no es alojado por salud, ¿sí? Sino que no trabajamos con el paciente inesperado. La verdad que no. Y a mí lo que me preocupa es esta cuestión prescriptiva, que es también lo que vos traías, Daniela, ¿no? Esta cuestión prescriptiva, que se hace así, estas son las respuestas, y no cambio las preguntas. Y las respuestas, y bueno, si no coincide, pero a fuerza trato de meterlo en ese cuadradito para que sea molde, pero no soy yo él o la que va a cambiar en función de esas otras respuestas. Entonces, trabajar con la incertidumbre, no permanente, pero con algunos estados de incertidumbre, a mí me parece que es muy saludable y que tiene que estar en la formación. Algo en educación hemos trabajado con eso. Y después hay una cuestión que sí, que el CETEC no va a poder, por la lógica de trabajo, nosotros no hemos podido salir a los territorios, y bueno, el CETEC trabaja desde lo individual, desde esta situación particular de las personas con un padecimiento. Ahora, por ahí la pregunta es si desde estas situaciones singulares no podemos también pensar lo colectivo, ¿no? No tomar lo singular y poner a cada paciente o a cada persona dentro de su casillero, sino también poder poner una mirada sobre los procesos colectivos, en este caso respecto de la pandemia. Que en eso a nosotros nos ayudaría. No es lo mismo que caminar un territorio, pero se le asemeja bastante. Y después esto que yo llamo la elegía de la pregunta. La elegía de la pregunta es porque, la verdad, en el caso mío, a mí que me encantan las preguntas, me han surgido de todo tamaño, calibre y color, y estamos viendo, bueno, cómo poder insertar algunas de ellas también dentro de los planteos de nuestro plan de estudio y de las estrategias de trabajo.
Y en realidad porque las preguntas son las que habilitan la reflexión, ¿no? Las preguntas son las que después nos dan lugar a estos procesos de intercambio. Si no hay pregunta, y es muy difícil reflexionar. Y pensando en esto, ya para cerrar, y pensando en esto de lo inesperado, yo creo que el CETEC se transformó en nuestra visión como en un compañero de ruta inesperado. No pensamos encontrarnos en este camino de búsqueda con el CETEC, pero el CETEC ahí está. Y la verdad que para nosotros, nosotros como equipo, es muy importante contar con esta información, es muy importante que haya estudiantes nuestros transitando, obviamente que no son muchos, son algunos, pero que nos permita habilitar estas preguntas y revisar también lo que ya hemos revisado, me parece que es doblemente valioso, y ese es el valor más importante que tienen estas cuestiones de trabajo dentro del centro, y bueno, que nosotros esperamos poder seguir acompañando, por lo menos desde nutrición de UTEC. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Sí, me parece que, como vos decís, cuando ya teníamos aseguradas las respuestas, nos cambiaron las preguntas en este momento. Y en ese sentido, ya teníamos una concepción teórica, y como también mencionaste anteriormente, la práctica nos pulverizó esa marca teórica que teníamos, y estamos tratando de recomponerla. Pero quienes comenzaron a recomponerla son los estudiantes, y me parece que en ese sentido, cuando vos planteás el tema del aprendizaje, de la toma de decisiones, el proceso de gestionar, el proceso de interactuar, otros marcos, otras referencias, las tensiones que esto al mismo tiempo genera. Digo, por supuesto que tiene una condición dual. Digo, hay situaciones que no las conocíamos y también nos ponen en una relación diferente a la que existía previamente. Bueno, Marcela, si querés continuar, y vamos a escuchar estos aspectos desde tu perspectiva. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, buenas tardes a todas y a los 3 varones que forman parte de esta audiencia casi femenina. Y bueno, me parece que, digamos, así como dijo Daniela, de la conversación que tuvimos previa, hay mucho para decir de todo esto que estamos hablando, pero digamos, yo me voy a centrar específicamente en el carácter o poniendo el foco dentro de lo pedagógico de esto que está sucediendo, ¿no? Si bien es mucho más vasto y más rico las aristas que uno puede llegar a analizar en profundidad, ¿no? Un tema de tiempo y que podamos discutir entre todos. Pero me parece que yo voy a hacer ahora una presentación. Yo a este espacio, después de todo lo que conversamos entre los 4, le quise poner del servicio a la enseñanza potente, ¿no? Como una idea de poder decir, a ver si podemos, desde un marco educativo y pedagógico, poder iluminar una práctica que ustedes están llevando a cabo, que se viene llevando con muchísimo éxito y que sin duda es un servicio invalorable para la comunidad, ¿no? Pero está enmarcado dentro de una universidad que es la UNTREF, ¿no? Entonces, necesariamente hay que pensar, y tiene que ver con lo que recién Alicia decía, qué preguntas nos hacemos para generar una práctica reflexiva, y a partir de ahí empezar a pensar esto como un espacio de enseñanza potente, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla. Como pedagoga me sigue faltando el pizarrón, así que bueno, utilizo la pantalla de todas maneras. Si estuviéramos en un aula, me gustaría escribir. Y un poco que lo mencionamos menos porque desde ya el eje tiene que ver con la comunicación, pero sin duda tiene que ver con el avance tecnológico forzado o a la fuerza que tuvimos o acelerado, en el que nos vimos inmersos mundialmente, ¿no? Desde marzo del año pasado a este año, ¿no? Entonces yo pensaba
esto que ustedes ya vienen realizando, porque veo por las caras, me imagino que hay muchísimos alumnos, sé que también hay muchos docentes, pero hay muchos que deben ser o alumnos o voluntarios de los que forman parte de esta experiencia tan potente, como me gusta pensarla así, que me parece que, digamos, lo que hoy nos convoca es que se creó un dispositivo de apoyo dentro de una política de salud para acompañar la pandemia, ¿no? O sea, es algo obvio lo que estoy diciendo, no es una novedad para ustedes, pero que tiene esta variante, tiene un 50% de voluntariado y tiene un 50% de alumnos, ¿no? Y de alumnos con una característica particular que es la interdisciplinaridad, como hablaron anteriormente, ¿no? Entonces, me parece que el cuestionamiento o la luz que pudo ver Rodolfo en esto, es decir, seguimos con esta flecha, como ven esa pata para ahí, y generamos este dispositivo, pues no sabemos hacia dónde va esta pandemia, y vuelvo a tomarlo de la incertidumbre que tanto marcó Alicia, o podemos empezar a caminar con una pata también hacia otro lado, ¿no? Es como si tuviéramos esto, la imagen fue porque era como si fueran dos pies, que uno dice, bueno, este paso ya lo estamos dando, ¿no? Y está creciendo. ¿Podemos acompañar con otro paso que equilibre este caminar, esto que en realidad es un acto educativo, porque está enmarcado dentro de una universidad y la universidad tiene, digamos, esa responsabilidad con los alumnos que acompaña? Entonces, bueno, me parecía que desde ya que sí, ¿no? Entonces, algo que nace como desde un marco asistencial con una función principal que es de servicio, ¿cómo transformarla en algo que tenga que ver desde el marco educativo con la formación en servicio, ¿no? Uniendo estas dos cosas y poniendo al alumno en el centro. Y me parece como muy interesante, y para mí fue un desafío pensar que hay más alumnos del otro lado que docentes, los que están ahora por armar este diálogo, porque me parece que una vez más es el alumno el que modifica las prácticas o los hábitos ya instalados, ¿no? Gracias a la fuerza, la potencia, el compromiso, porque lo que uno ve acá es que en forma voluntaria se han anotado, ¿no? Entonces esa fuerza que renueva, ¿no? Y que hace repensar, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les proponía es esto, ¿no? Es un encuadre pedagógico, ¿no? ¿Y por qué esta imagen? Porque hay muchas disciplinas involucradas, entonces cada uno tendría que hacer foco en algo, y está bien que así sea, aunque la imagen borrosa de fondo sea la misma, ¿no? Entonces, para esto me pareció que es empezar a pensar esto que está enmarcado dentro de la telemedicina o esta práctica que ustedes ya están haciendo con distintos formatos, ¿no? Podría ser una herramienta al servicio de una acción pedagógica, podría ser una metodología de trabajo en cada una de las carreras, ¿no? Para unir esto de que tantas veces está separado de la teoría y la práctica, y para repensar qué pasa con la práctica cuando la presencialidad está interrumpida, ¿no? Porque si yo les pregunto el impacto de cada uno de ustedes atrás de esos teléfonos, estoy seguro que ahí hubo algo real. No hubo una presencialidad, pero hubo una realidad virtual, ¿no? A través de la comunicación, que es todo lo que nos trajo Daniela, que es como la clave, me parece, transversal a todo lo que estamos hablando, ¿no? Desde ya tiene que ser centrado en el alumno, porque si es un encuadre pedagógico, tiene que ser de esa manera para que sea efectivo, pero con intencionalidad docente. Por eso me parece que acá el diálogo entre docentes y alumnos es clave. O sea, el destinatario de esta actividad tendría que ser el alumno, pero la intencionalidad y la regulación de esa actividad la tendría que ir llevando el docente, ese ritmo, ¿verdad? Y bueno, y acá que hablábamos de cambio de paradigma, bueno, se habló mucho más desde el modelo, digamos, médico hegemónico, etcétera, ¿no? Pero también hablamos de la enseñanza tradicional, donde el docente es el que va a lucirse a una clase y a depositar su saber como un iluminado hacia un vaso vacío, y bueno, dando vuelta de cambio de paradigma, igual que, no sé, digamos, así como en la salud, es contemplar la autonomía del paciente y no tener una relación paternalista. Bueno, en la educación es lo mismo, es poner en el centro al alumno, su autonomía, ¿no? Y cambiar el rol, el docente como un experto facilitador que acompaña, que diseña, que gestiona el espacio,
y que hace que no se pierda la intencionalidad, pero donde sin duda tiene como un papel, no voy a decir secundario, porque no me parece que sea secundario, sino que es un papel diferente, ¿no? Y bueno, y esto creo que lo dijo Alicia, bueno, se ve que charlamos bastante entre las tres porque estamos como muy, muy consustanciadas, pero y así hacemos también, como decía Daniela al inicio, ¿no? Un recorrido así como súper rápido, abuela de pájaro. Si hay muchos pedagogos van a decir como que es superficial, pero es como un cuento para que lo entiendan, ¿no? En el sentido de decir, bueno, partimos de carreras con currículos compartimentados, desarticulados, ¿no? Ustedes como alumnos deben sufrir a veces eso, cada materia, donde al final, y la integración final la tiene que hacer el alumno como puede, donde puede, y generalmente eso sucede cuando, cuando es inmerso en la práctica, ¿no? Y donde de ahí como sistema educativo nos desentendemos del resultado, ¿no? Porque ya no estamos más, ¿no? Y para mí, porque hay como distintos ejes. Por un lado es el eje curricular, ¿no? Para pensar esto. Por otro lado tenemos el eje de la realidad docente universitaria o de nivel superior, que bueno, hay miles de categorías. Ahora se cambió, porque hasta el año pasado era el docente taxi, porque quiere decir que se va de una institución a otra pagando taxi, subiendo, bajando, ¿no? Donde, si bien desde un tema, digamos, en un encuadre teórico y epistemológico se pide el trabajo colaborativo, la reflexión colectiva, etcétera, la realidad marca que el tiempo y el espacio pautado para eso no existe institucionalmente. Entonces, si eso no está reconocido, ¿no? En la práctica institucional, si no hay un espacio colaborativo, y acá mezclamos todo porque así es la realidad, un espacio reconocido y pago, ¿no? Para reflexionar, es muy difícil de sostener, y después la culpabilización queda sobre el docente que no se dedica lo suficiente, ¿no? Y acá volvemos a lo mismo, al inicio de la vocación docente, de las maestras que trajo Sarmiento, ligado a una cuestión vocacional, altruista, ¿no? Pareciera que, bueno, y no nos podemos despegar, como no nos podemos despegar de esos modelos de comunicación, no nos podemos despegar de esos modelos del docente que deja alma y vida, ¿no? Y no podemos pensar en qué condiciones necesita ese docente para generar esas prácticas de aprendizaje que queremos generar, ¿no? Y desde el docente que lo enseña, bueno, con pocas metodologías activas, con poca práctica reflexiva en el aula, porque seguimos arrastrando estos modelos más tradicionales digamos, de modelos transmisivos. Esto es un pantallazo, desde ya que no incluye ni a todos los docentes, ¿no? O sea, estoy haciendo como un genérico, como los problemas a los que se enfrenta cualquier innovación educativa cuando quiere meterse en el entramado educativo real, ¿no? Y contextualizado, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo enmarcamos en esto, en una separación que es histórica, ¿no? Entre la teoría y la práctica. O sea, son dos caminos que transcurren los alumnos y que los docentes al final del túnel, como ahí esperamos que se junten, pero no sabemos bien cómo se juntan, ¿no? Desde ya que todas las carreras asistenciales tienen una impronta muchísimo más fuerte en las prácticas, ¿no? O sea, ni hablar de enfermería, ni hablar de medicina, pero siempre es como que es el espacio de prácticas, ¿no? Es como, pareciera que, como decía Daniela, está el conocimiento, todo este bloque que tiene que saber, y después se aplica, como si fuera así de lineal el proceso, que los profesionales que lo ejercen saben que así no es, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hoy la UNTREF y el CETEP generó esto, una práctica innovadora para enfrentar la crisis. Y me parece que es una oportunidad enorme para generar un dispositivo pedagógico de calidad, porque ya está funcionando, no es un invento, ¿no? Y el que lo genera es el alumno, pero apoyado en una institución. Por eso digo, es como este rol que yo definía recién. Hay alguien que está pensando esto y está sosteniendo esta práctica, y por eso estamos hoy discutiendo de cómo se vino dando esta práctica, pero hay un protagonista que la está llevando a cabo, ¿no? Y que le dio forma. Entonces, yo lo veo realmente como algo positivo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo pensar este dispositivo a futuro? Que es lo que decía Alicia. ¿Qué preguntas nos hacemos? Yo creo que
que son dos cosas, ¿no? O sea, creo que hay dos ejes. Una es la práctica reflexiva y otro es el enfoque por competencias. Las dos cosas que trajeron Daniela, ¿no? Como también Daniela, con el eje transversal de la comunicación, ¿no? Entonces, me parece que la práctica reflexiva, digamos, lo que quiere hacer es justamente unir ese agujero que hay entre la teoría y la práctica. Y la única manera posible de unir esto es incorporando la reflexión en el medio y no posterior, ¿no? Y no dejarla librada, porque no es el alumno estuvo formándose 4 años en forma teórica, le toca el campo práctico el último año y conversa con el compañero de lo que le pasó, que en el fondo es una catarsis. No, es una reflexión guiada por un docente, donde hay ejes conceptuales, de donde surgen esas preguntas. O sea, lo que decía Alicia, ¿qué preguntas nos hacemos a partir de todos estos interrogantes que nos salen de estar escuchando lo que significa seguir a una persona en pandemia? ¿Con qué preguntas vienen todos ustedes? Bueno, ¿y qué tenemos desde la teoría para poder complejizar, responder, problematizar aún más esas preguntas y encontrar una nueva forma de acción? Porque en el fondo se trata de esa praxis, de unir las dos cosas para tener una nueva manera de actuar, ¿no? Y sin duda en un contexto, por eso un poco la caja, porque digamos, la única forma que una enseñanza sea contextualizada es que se reflexione sobre lo que está pasando en ese lugar. Lo que está pasando hoy acá en Argentina no es lo mismo. Podría existir el mismo dispositivo de formación en Inglaterra y las preguntas son otras, porque el contexto es distinto, porque los sujetos son diferentes, porque el sistema de salud es distinto, porque el sistema educativo es diferente y porque la vivencia, el sufrimiento de la enfermedad también es diferente, ¿no? Y porque la cultura de comunicación también lo es, ¿no? Entonces, me parece que unir, digamos, la propuesta para mí es poder unir todo esto que estuvimos mencionando en una práctica educativa innovadora, ¿no? O sea, empezar a pensarlo desde ahora de esa manera, desprendernos de una práctica asistencial al servicio del destinatario final, de la persona con COVID, y repensarla como una práctica innovadora que no muera en el tiempo, que el COVID se vaya y que uno diga qué otras prácticas de este estilo podemos introducir más allá de la pandemia, porque son prácticas potentes para aprender, ¿no? Y para evitar el divorcio entre la teoría y la práctica, y para que no tenga que ser que el alumno llegue al último año a practicar, ¿no? Para arrancar desde el inicio. Entonces, bueno, yo les decía estas dos cosas, ¿no? Estos dos marcos conceptuales me parece que la pedagogía puede aportar, la práctica reflexiva que tiene un desarrollo enorme y en nuestro país tiene exponentes como Rebeca Nijovic, que es, digamos, un exponente muy fuerte, y la formación por competencias, ¿no? En este sentido, la práctica reflexiva, por eso me encanta, digamos, lo que dijo Alicia, y lo ato también con el inicio de la presentación sobre la comunicación de Daniela, que no hay práctica reflexiva si el alumno no verbaliza las ideas y las vivencias. O sea, lo que tiene la práctica reflexiva, a diferencia de, por ejemplo, un análisis de un caso que hacen en todas las prácticas de medicina, de salud, es que incluye los sentimientos, la subjetividad y las vivencias. Entonces, y eso es trabajar como en forma equilibrada la competencia, pues si no pasa lo que dice Daniela, parece que todos decimos que hay que trabajar por competencias, pero solo nos abocamos a los conocimientos, y las aptitudes y los valores quedan, ¿no? Como seguramente con estos 3 ejes que nos traía al principio de las herramientas blandas, tiene que ver porque son las más difíciles de enseñar. Entonces, ya somos expertos en enseñar conocimientos porque hemos sido formados en eso, pero es mucho más difícil trabajar una herramienta blanda porque es mucho más difícil trabajar con la subjetividad. O sea, y entender, digamos, la realidad como un campo complejo, y como, digamos, siguiendo a Edgar Morin o cualquiera de todos los pensadores actuales, que con un campo simple. O sea, uno simplifica la realidad para simplificarse la manera de estudiarla, pero la realidad no es más simple porque yo simplifique mi marco conceptual, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense cómo podría ser la práctica reflexiva con estas prácticas que ustedes están teniendo en estos centros.
todos aquellos alumnos que participan de alguna carrera podrían volver a sus aulas en un espacio enmarcado, áulico, digo aula y no importa si es virtual o presencial, ¿no? O sea, en un espacio enmarcado por un docente, donde poder verbalizar estas ideas y estas vivencias a partir de estos acompañamientos que están haciendo telefónicos, donde se puedan realizar preguntas, donde esas preguntas se contrasten con las ideas y la teoría nos proponen, porque no es reflexionar por hacer catarsis, sino que hay todo un bagaje cultural que nos acompaña, ¿no? Como hablábamos al principio, y después decir, bueno, ¿cuáles son las nuevas alternativas de actuación fundamentadas, ¿no? Y evaluar esa nueva alternativa y también entre pares, no solo con el docente. Entonces, fíjense cómo esta práctica reflexiva que pone en el centro al alumno, ¿cuál es el rol del docente? El docente es traer, digamos, ese bagaje de expertise, de conocer, decir, ¿por dónde buscamos la respuesta a estas preguntas? ¿Por qué marcos conceptuales? ¿Por qué teorías? Pero el aprendizaje es un ida y vuelta entre el docente y el alumno. No es que el docente viene con todas las respuestas, sino que viene con todo su bagaje cultural y conceptual para apoyar esa reflexión, ¿no? Entonces, fíjense qué distinto, es decir, también implica docentes que estén animados a no saber qué va a sugerir y confiar en su capacidad docente de poder guiar una discusión, ¿no? Porque uno trabaja con el emergente, ¿no? Que es lo otro que fuimos hablando al inicio, ¿no? Y la práctica reflexiva simplemente, bueno, no quiero en realidad entrar mucho más en detalle, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, pero me gustaba como conceptualizarlo bien. Digamos, permite la generación de comunidades sobre la práctica entre los alumnos. Esto está demostrado y más en nivel superior, ¿no? El objetivo es analizar lo que funcionó y lo que no funcionó en un espacio de aprendizaje enmarcado y donde se admiten los errores. Y esto es muy importante porque el impacto que debe tener cada uno de los alumnos después de una práctica que se da cuenta que no tuvo el efecto deseado, es muy fuerte. Necesita un espacio donde poder corregir eso y donde poder admitir, digamos, pero el error no como una, no sé, como algo que uno le baja el dedo, sino para poder aprender de ese error. Y además está mostrado que cuando uno incluye la emotividad y uno posibilita que el alumno y también el docente hable de los errores, ese aprendizaje queda grabado en profundidad, porque como está incluido la emoción y está incluido el impacto, es como el efecto opuesto al trauma, digamos. Cuando queda grabado el trauma, también queda en forma positiva grabado un aprendizaje cuando está anclado no solo en lo reflexivo, ¿no? En lo cognitivo. Y bueno, y después también poder problematizar qué variables intervinieron, reconstruir los pasos, o sea, imaginen esto, ¿no? O sea, cómo podría ser, qué sé yo, en la carrera de nutrición, poder traer ejemplos concretos de diálogos que ustedes han tenido a lo largo de la pandemia y poder ver qué condiciones fueron, las variables, cómo fue la comunicación, qué pasos seguimos, ¿no? Para poder identificar dónde está la posibilidad de aprender de eso y modificar la práctica, ¿no? Entonces, simplemente lo que, digamos, está mostrado hoy que, digamos, esta cultura de un aprendizaje activo, aprendizaje reflexivo, porque hay distintos autores que los nombran de diferentes maneras, es la mejor manera para trabajar con adultos en el aprendizaje, ¿no? O sea, reflexionar y después volver a planificar y volver a reflexionar, ¿no? Por eso creo que se adapta perfecto para este tipo de prácticas, ¿no? Simplemente es trabajar con el modelaje metacognitivo, ¿no? De la persona, que es que ustedes como alumnos puedan entender cómo aprenden, porque si yo no hago ese trabajo de reflexión, no voy a poder seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Si yo sé cuáles fueron las variables, cuando las analice solo o con mi compañero, porque me enseñaron a pensar de esta manera, ¿no? En el sentido que estoy diciendo de una enseñanza que va y viene y no de una enseñanza unidireccional, ¿no? Entonces, bueno, perdón, que ahí va. No voy a pasar esto, igual se la voy a dejar a Rodi por si la quieren compartir. Y el segundo punto, y ya para cerrar, es el tema de las competencias. Es un término súper polisémico, las competencias,
y un poco como hizo esa descripción Daniela en el inicio, también el surgimiento del enfoque sociohistórico de las competencias está ligado a la empresa, y fue mucha mala palabra durante mucho tiempo, ¿no?, para la educación. Pero hoy se está reviendo todo este enfoque y se está como reformulando. Bueno, muchos hablan de aptitud en vez de competencia para diferenciar este término en forma semántica, pero en realidad lo importante hoy acá en esta mini reflexión, porque es para todo un seminario de las competencias, es que es un enfoque totalmente apropiado para analizar esto, porque es cómo movilizamos los recursos cognitivos frente a situaciones prácticas, ¿no? Y cuando hablamos de competencias, hablamos de conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades, ¿no? Esta es como la definición inicial de qué significa ser competente, ¿no? Y hoy lo que decíamos, parece que nos centramos en este rosa, y en enfermería me animaría a decir muchísimo en el naranja, pero este amarillo todavía es un campo enorme para desarrollar desde la educación, ¿no? Entonces hoy podemos decir que lo importante no es que hagan bien las cosas, sino que den cuenta de cómo la hacen, ¿no? Esto también es un cambio, y eso significa trabajar basado en una competencia, porque si uno quiere realmente generar un alumno autónomo, bueno, tenemos que saber cómo corregir lo que no nos sale bien y transferirlo a otra situación. Si no, volvemos a un multiple choice, ¿no? Entonces, este componente reflexivo que nos traía Alicia de las preguntas es un eje fundamental. O sea, una universidad que dice que trabaja por competencias y no promueve la reflexión, es muy difícil que dé cuenta de ello, ¿verdad? Es como, ¿no?, como que no podría ser. Y hoy se trabaja como con un modelo un poco más rico que ese que yo le mostraba de habilidades, conocimientos y aptitudes. Se trabaja con los conocimientos, las habilidades, las actitudes, y se le incluyen estas dos cosas. ¿Cuáles son las claves para leer el contexto? Porque se entiende que uno es competente en forma situada, si no, no es competente, ¿no? O sea, yo puedo saber toda la teoría de la pedagogía, pero digamos, si yo no puedo bajar lo que yo tengo a la realidad de la Universidad 3 de Febrero, no soy competente para ejercer mi función en ese lugar, ¿no? Entonces, tengo que saber con qué claves voy a leer el contexto, que creo que es lo que estamos trabajando en esta reunión. Y la metacognición es esto que yo les decía, poder reflexionar sobre cómo aprendo para poder seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, perdonen si me fui demasiado, pero bueno, me entusiasmó mucho. Y en esto tiene que ver con esto, con las tecnologías digitales, la identidad. Yo armé como un nuevo esquema en función de lo que habíamos hablado con Rodolfo, porque me parecía que, bueno, está el contenido, que es la comunicación, está el contenido de cada disciplina, está la organización en la que ustedes están inmersos, en la universidad, están las tecnologías digitales, están ustedes, y está la identidad de cada profesional en sí mismo, ¿no? Que son cuestiones muchas veces a deconstruir antes de empezar a construir, que lleva más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Me parece que si trabajamos con esto, con las competencias y con el aprendizaje reflexivo y colaborativo, necesariamente los vínculos aparecen en la pantalla. O sea, la verdad que cuando uno hace este trabajo de trabajar con preguntas y respuestas, incluyendo la voz de todos, lo que uno ve es que de golpe pareciera que pudimos trascender un poco esta barrera, ¿no?, de la virtualidad. Y qué importante los vínculos, aunque son siempre en un proceso de enseñanza-aprendizaje, en un contexto, bueno, como dijo Alicia, de aislamiento, virtualización e individualización, ¿no? O sea, cuál importante es traer esto, ¿no? Y para poder balancear estas dimensiones, que yo hablaba de las competencias, bueno, dentro de los educadores, hay un modelo, el modelo de Cortagen, que a mí me gusta mucho, porque en realidad lo que dice es cómo hacemos para trabajar la interdisciplinaridad en la singularidad de cada disciplina, ¿no? Y él lo que dice es que ese inicio del ciclo reflexivo tiene que empezar como si fuera la parte de adentro de la cebolla, con la misión, que la misión es: ¿por qué me inscribí yo para hacer esta carrera? ¿Qué me llama a mí ser enfermero? ¿Qué me llama a mí ser nutricionista? ¿No? ¿Cuál es mi identidad, mis creencias, mis valores?
Y eso, o sea, si uno reflexiona sobre eso, y necesariamente necesitamos la comunicación para reflexionar sobre eso, y un modelo diferente de comunicación, es lo que va a sostener en los momentos de crisis práctica mi entereza emocional, digamos, ¿no? Entonces, esperen que ahí vamos, esto ya para terminar, yo veo realmente que podemos tomar esta crisis como una oportunidad para enseñar y aprender de forma diferente. Creo que lo que está haciendo la UNTREF es un ejemplo, o sea, no por decirlo porque estoy invitada acá y que lo agradezco muchísimo, sino porque lo veo. Cuando Rodolfo me lo comentó, me pareció un dispositivo súper potente y me gustó mucho lo que él decía, que no quiere que esto termine, ¿no? Y bueno, yo pensando en esto y resumiendo, esta es la última filmina, yo pensaba, bueno, que una de las claves, o sea, es cómo trabajar con la interdisciplinaridad centrado en qué es clave para aprender para cada disciplina, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención de esta práctica tenía que ver con cuánto tiene cada disciplina para enseñar a otra disciplina y qué difícil es no perder el foco disciplinar cuando trabajo interdisciplinarmente, ¿no? Hablaban de alumnos que trabajan, no sé, con algo de geolocalización, con enfermeros, entonces digo, ¿cuánto aprender? ¿Cuánto, no? Y cuánto para enriquecer la práctica y qué tarea importante tienen los docentes para velar por la disciplina también, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Incorporar habilidades y actitudes, tanto como el conocimiento, que la formación esté basada en escenarios colectivos, en red, ¿no? Que es lo que ustedes están haciendo. Esto es como si fuera marcar las cosas fuertes y positivas que tiene lo que están haciendo ustedes en este modelo, me parece, desde lo pedagógico, ¿no? Que sea un dispositivo de formación que es flexible, porque lo fueron adaptando, y que es una formación al servicio de lo local, pero con apertura al mundo, ¿no? Porque ustedes están usando datos de todos lados y que incluye, o sea, creo que lo puse ahí como último punto, porque me parece que debería incluir la práctica reflexiva como una metodología de aprendizaje, como punto final para cerrar todo este ciclo de aprendizaje, ¿no? Teniendo a la comunicación como eje transversal, como de contenido y de forma, ¿no? Me parece que esta es como mi mirada, ¿no? Y lo último que les dejo es, me encanta esta frase de Ariana que dice, los analfabetos del siglo XXI no son los que no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender, porque la verdad es que estamos todos aprendiendo en esta pandemia, y yo particularmente agradezco muchísimo el entusiasmo de los alumnos y los voluntarios, que son los que nos hacen reaprender a los que venimos con esquemas viejos y nos cuesta más esto, ¿no? Creo que ustedes tienen una flexibilidad mucho mayor, espero que la aprovechen. Y bueno, simplemente hasta acá, Rodi. Bueno, muchísimas gracias a Marcela, a Daniela y a Alicia. Y si alguna o alguna de las que están presentes quiere hacer algún comentario, alguna observación sobre la propia práctica de los que están trabajando en el CETEC de UNTREF o en cualquier otro de los CETEC, o algún comentario que a ustedes les parezca pertinente, o preguntas en relación a lo mencionado y a la vinculación entre los marcos que fueron planteados y la tarea concreta cotidiana. Así que habilitamos este espacio para hacer comentarios, preguntas y observaciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Teresa. ¿Se escucha? Sí. Bien, nada, mi aporte sería que todo lo que dijo la compañera Marcela, puede ser el nombre, que en todo momento dentro del CETEC
hacemos tenemos la parte teórica, que son los protocolos, y la reflexión sería el momento que nosotros capacitamos y planteamos los casos y reflexionamos sobre los distintos casos que se puede presentar dentro del CETEC, y después lo llevamos a la práctica. Eso es lo que todos los días hacemos constantemente con todos los chicos, y la verdad aprendemos un montón, porque es muy fácil leer un PDF de los protocolos, pero si no lo llevamos a la reflexión, no lo podríamos hacer a la práctica. Y la verdad, todos los chicos tienen una voluntad impresionante cada vez que se presentan en el CETEC para hacer cada llamado. Cada familia es un mundo distinto y siempre surgen preguntas en el momento. Hoy justamente nos pasó con un caso en la que hoy tuvimos una capacitación sobre viajeros, pero la pregunta que no nos surgió en el momento fue qué documentación debería presentar en el Hospital Carrillo, por ejemplo, para hacerse el hisopado. Porque nosotros decíamos que con presentarse en el Hospital Carrillo con el DNI y decir que era viajeros, se le iba a hisopar. Pero si le pedían una documentación, nunca se nos ocurrió preguntarnos eso y qué le podríamos responder a esa persona. Siempre quedan preguntas por responder, no tenemos respuesta a todos, así que vamos aprendiendo con cada llamado, por más de que capacitamos todo el tiempo, siempre los pacientes, en este caso, nos hacen volver a preguntar siempre y volver a capacitarnos constantemente para poder responder las preguntas que surgen en el momento. Así que todo el tiempo tenemos presente lo que es la teoría y la reflexión, que es muy importante, porque si no, no podríamos llevar a cabo el trabajo. Y también la capacidad que tiene cada uno para enfrentarse a cada llamado es según los conocimientos que tiene cada uno. Cada uno tiene diferentes habilidades y desarrolla diferentes discursos con todos los conocimientos y las capacitaciones que recibimos a diario en el CETEC. Cada uno tiene una forma distinta de realizar cada llamado, y eso lo hace especial porque tienen esa libertad, porque siempre si es que te dan un lineaje a seguir es más difícil, pero si uno incorpora los conocimientos que tiene y lo lleva a la práctica con las habilidades que uno tiene, es mucho más fácil, y es lo que se da a diario dentro del CETEC. Creo que los chicos lo pueden decir, que se les facilita el trabajo de esa forma, porque no tienen que estar leyendo algo que ya está escrito. Ellos arman su propio discurso para cada llamada, porque, como decía anteriormente, cada familia es un mundo diferente, y no lo que nosotros le decimos tiene que ser justamente lo que tienen que decir en cada llamado. Así que ese es mi pequeño aporte. No sé si alguna de las chicas quiere decir algo más. Y nada, muchísimas gracias por este espacio, y a los chicos también por la voluntad que le ponen a diario al trabajo, al voluntariado, que es el Centro de Telemedicina. Y como estamos de diferentes carreras, la verdad que aprendemos mucho de cada uno. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tamara Caballero. Junto con Tere también soy coordinadora en el turno tarde. Coincido mucho con lo que comentaba Marcela. Me quedó como una frase que dijo del servicio voluntario a la enseñanza. Por parte de nosotras, nos pasa que de repente nos encontramos con ese desafío de tener que encontrar alternativas para poder transmitir los conocimientos o los protocolos sin tener ningún tipo de experiencia pedagógica ni nada, y eso también para nosotros, al menos a mí, que bueno, me toca por ejemplo la parte de hacer las capacitaciones cuando ingresan los chicos, los compañeros, explicar, buscar alguna alternativa. Creo que el CETEC está empapelado con apuntes, con recordatorios, para facilitar digamos, que los chicos comprendan y que le queden los conceptos. Y para mí, que estoy en primer año, yo estudio licenciatura en Protección Civil y Emergencias,
nada que tiene que ver quizás con tener estos conocimientos, y evolucioné un montón. También aprendí esto de tener que adaptarme, digamos, todo no está estructurado, no tiene que ser, digamos, 100% estructurado, sino que tenemos que ver las capacidades de cada persona y irnos adaptando también ¿cómo puedo decirlo? Al tiempo de aprendizaje de cada uno. Eso también nos pasa. Y también, como comentaban antes, la frustración a veces aparece, surge, es inevitable, porque uno, digamos, yo estoy aprendiendo sobre la marcha a cómo tener que actuar en diferentes situaciones en donde a veces no tenemos respuestas, y es prueba y error constantemente. Así que nada, bueno, eso es mi pequeño aporte también, y les agradezco mucho por el espacio. Hola, soy Damián, soy medianamente nuevo en lo que viene siendo el CETEC y quería regresar a lo que se habló al principio cuando se habló del establecimiento de un vínculo y de la importancia de ese establecimiento, porque al margen de que cada llamado es único, es importante también recalcar de que cada llamada a la misma persona también es diferente a la anterior, y la situación que se puede estar pasando por ese momento va a ser muy distinta, y hay que también estar capacitado y preparado para poder abordar una situación en la que haya sucedido algo malo o sucedido algo bueno. También haciendo hincapié en que está muy bueno el hecho de que no tengamos que seguir un régimen estricto sobre qué decir y qué no decir, sino poder ir manejándonos en situaciones distintas, seguir aprendiendo con cada llamada algunas frases nuevas, alguna manera distinta de poder llegar a las personas. Y retomando el gráfico que hizo Marcela en la presentación, en la última que había 6 círculos, yo creo que estaba pensando de que quizás si yo tuviera que releer ese mismo gráfico, le agregaría el círculo del contexto, en el cual nos encontramos cada uno y cómo ese contexto varía entre situación y situación. Porque no va a ser la misma, igual la postura que vamos a adoptar con un llamado que con otro, por más de que seamos la misma persona y por más de que sea un llamado tras otro. Entonces es interesante el tema de la comunicación en tanto a la variación que ésta puede tener en cada ámbito distinto y al mismo tiempo en los mismos ámbitos en el cual nos vayamos a desarrollar. Sea en el CETEC, sea en una defensa oral de un trabajo, sea en la escritura de una tesis o una tesina. Es importante poder tener estas habilidades para poder desarrollarnos en un mundo laboral, tanto laboral como social. Gracias, Damián. Me permito contestar, digamos, pero la verdad que algo que no terminé de decir, pero que que es lo que trajo Daniel al principio. Yo trabajo en el ámbito de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, el fuerte, digamos, de la disciplina es la comunicación de noticias complejas o mal llamadas malas noticias, o sea, pues en realidad es como transmito una información, no como comunico una mala, como te tiro una piedra para que te duela menos, ¿no? Y la verdad que hay como muy poca formación en comunicación, y a esto me refería a esta reflexión que estamos teniendo. Vos lo acabás de decir, ¿no? Necesitamos esta herramienta como profesionales, y eso es, o sea, es transdisciplinar, ¿no? Y ahora, recién ahora, o sea, los cuidados paliativos, no sé, como decía Daniela, yo en el posgrado donde trabajo hace 20 años, el fuerte es la comunicación, ¿no? Porque no hay, porque es interdisciplinario, hay médicos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, psicólogos, enfermeros, fonoaudiólogos, y uno le pregunta, ¿qué tuviste de esto en tu formación, de tus 5 años de tu paso universitario? Y es cero, ¿no? Entonces, bueno, es como vos decís, y eso lo ato con el comentario anterior, que cuando yo hablaba de reflexionar uniendo con la teoría, tiene que ver con esto que nos traía Daniela. Es un campo
que no está instalado en la educación formal, eso quiero decir, no quiero decir que no lo trabajen ustedes en este dispositivo, sino que digo que es una deuda del sistema educativo superior, ¿no? Entonces, de repente ustedes poder tener acceso a marcos referenciales para poder no seguir repitiendo una lógica hegemónica de comunicación, sino transformar esa comunicación, me parece muy importante. Y lo otro, que tiene que ver, tal vez por mi experiencia en cuidados paliativos, es los docentes tenemos la tarea indelegable de proteger, en el buen sentido de la palabra, del burnout a los profesionales futuros que formamos, ¿no? Entonces, dar herramientas de autocuidado y una de ellas es formarme en cómo comunicar bien, ¿no? Porque es lo que me protege de quemarme después del llamado 20, ¿no? Y poder delimitar, y cuando yo decía esto del marco, es delimitar la responsabilidad, porque, bueno, es lo que yo les digo, más ahora en pandemia, uno lo que ve es que si, por ejemplo, imagínense, ¿no? Como los paliativistas, si no delimitas hasta dónde es lo que vos tenés que hacer, la frustración es tan grande que no solo te puede hacer quemar, te puede hacer abandonar tu profesión, ¿no? Por un mal encuadre. Eso es lo que yo quería decir. Por eso me parecía que había que darle un encuadre todavía más fuerte, pedagógico. Me encanta igual por lo que relataban recién las compañeras lo que están haciendo y que lo hacen. Yo lo escuchaba y digo, qué potente, ¿no? Que vengo, cuelgo y reflexiono sobre eso que pasó, ¿no? Qué potencia educativa tiene eso. Simplemente, ¿no? Yo quiero decir algo. Romina Palombo. Bueno, hay dos cuestiones. Primero, agradecer la participación y toda esta ponencia. Creo que desde el inicio, con Daniela, Alicia y Marcela, fueron anudando un montón de conceptos que también hacen a pensar la formación desde cada disciplina, ¿no? Hablar de la incertidumbre, de la interdisciplina, de estos aprendizajes significativos, ¿no? Me quedo con el proceso final de Marcela y creo que es esto, ir constituyéndonos desde la formación, y que muchas veces nos pasa esto, ¿no? Como la alianza entre la teoría y la práctica, y que son las experiencias en sí mismas. Y como estoy ahora actualmente haciendo la práctica integrada de la última instancia de la formación, agradecer profundamente esta experiencia en el CETEC desde la coordinación. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Rodolfo también con dos compañeras, y creo que mueve algo que es la pasión, ¿no? Y el hacer por el otro, y creo que eso también tiene que ser la base, este cimiento para pensar una práctica reflexiva, cada uno desde cada disciplina. Tiene una riqueza enorme, estoy totalmente agradecida, fascinada de todo lo que estamos viviendo en esta práctica, y creo que va a trascender y que va a seguir haciendo muchísimo, porque, como dijeron, como que empezó y llega para quedarse, con un hacer muy transformador con todos los que van transitando por ahí, así que bueno, quería señalar estas dos cuestiones, que fue muy rico este encuentro y lo que me está sucediendo también en lo personal con esta práctica. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Soy Erika Aguilar, formo parte de la coordinación en el turno tarde, junto a Tamara y a Teresa. Bueno, desde lo personal, la verdad que una vez que ingresé al CETEC el año pasado, mi mayor miedo era la comunicación, era tanta información, tantos protocolos, era como en un llamado explicarle tanto, que lo entiendan, que lo lleguen a tomar bien. Entonces, después de los primeros llamados, entendí que lo principal que hay que tener es una escucha activa y confianza. Si vos no tenés confianza en lo que vas planteando, en lo que vas diciendo, es como que le generas la duda a la otra persona. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, la verdad que del otro lado también sintieron la misma confianza que uno le transmite. La verdad que hoy en día los llamados dan una respuesta muy buena, pueden llegar a sacarse las dudas, nos plantean los miedos que tienen. Hay veces que hay llamados que duran hasta 40 o 45 minutos. Bueno, como saben, contamos con el servicio de salud mental,
pero llegan a librarse tanto en ese momento, a soltar todo lo que tienen, que ese servicio ya no lo terminan queriendo después. Pero la verdad que es algo que se fue construyendo en el tiempo, día a día. Cada día es algo nuevo, no sabes con qué te vas a encontrar en cada llamado. Y bueno, en lo personal, la verdad que a mí me sirvió mucho, me ayudó bastante a tener mucha confianza, a desenvolverme más, a no ir con un miedo a decir palabra por saber qué reacción va a tener la otra persona. Y la ayuda que se da a través de un llamado, la verdad que es increíble. Así que nada, agradezco mucho a Rodolfo, a los docentes que me han capacitado de un primer momento, que me hicieron crecer mucho, no solo en la parte educativa, sino en lo personal también. Nada más que eso. Bueno, mi nombre es Mayra, también soy coordinadora en el CETEC de UNTREF. Creo que, primero, gracias a las disertantes, creo que se puede hacer toda una conexión con el CETEC y que no es casualidad de que hoy se esté haciendo este seminario, esta charla en cuanto a relacionado a la comunicación, porque creo que fue uno de los aspectos o aptitudes que más desarrollamos todos en la práctica preprofesional, como lo vemos la mayoría, me parece, este espacio. Que es verdad que se nos permite equivocarnos, que vemos, como dijo Daniela, las redes en salud y el trabajo intre y intradisciplinario, que es sumamente importante y que a veces cuesta muchísimo. Como dijo también Alicia, es un espacio de sumo enriquecimiento para el conocimiento personal, como en el trabajo con los compañeros. Después, remarcando lo que dijo Marcela, de esto de que hay que volver a reaprender los conocimientos, porque es muy fácil leer toda la teoría, entenderla, comprenderla, pero luego a la hora de llevarla a la práctica y ponerla en práctica, decís, esto no me sirvió de nada, todo lo que leí lo tiramos al tacho porque hay que rehacer todos los conocimientos para ponerlos en práctica. Bueno, gracias, no sé. Nada más para aportar. Me parece que podríamos dar por finalizada esta primera experiencia colectiva de diálogo entre profesionales experimentados y un auditorio que replica con comentarios y observaciones desde estudiantes desarrollando sus carreras en el ámbito de la universidad. Yo creo que hay una cuestión importante que es justamente esto. Creo que lo que ha quedado claro es la centralidad de los estudiantes en el proceso, y por otra parte me parece que un punto que es justamente esto, del estudiante que es un docente, el estudiante que está enseñando, y no solamente a los compañeros, sino que en este momento, y las compañeras, sino que son estudiantes que van a formatear también ciertas modificaciones o trayectorias en los propios docentes. Y eso a mí me parece que realmente es un hecho que, a pesar de la marca en el cuerpo de toda la sociedad en la Argentina y en el mundo que está dejando la pandemia, también son señales alentadoras de ciertas transformaciones. Así que, bueno, nada más agradecerles a todos, a las invitadas particularmente, a Daniela, a Marcela, a Alicia, a Pepe, a José Tassat, que colabora y participa en cada una de las actividades que estamos realizando, también al director del departamento que se haya hecho presente, a las docentes de las distintas carreras, y nada, continuamos y esperemos seguir tomando algunas de estas cuestiones que ustedes fueron marcando desde el campo de lo conceptual y desde la experiencia, del proceso experiencial claramente puntual, en un punto de continuidad de trabajo y de desarrollo de las actividades. Así que bueno, nada más, muchas gracias y esperemos encontrarnos después con otra dimensión temática sobre el desarrollo de la práctica
los centros de telemedicina. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.